Hola, vamos a dedicar este nuevo vídeo, al concepto de función. Vamos a intentar describir el concepto de función desde un punto de vista lo más básico posible. Habitualmente estamos acostumbrados a leer, sobre todo en los libros de texto, segundo, tercero, cuarto de la ESO, incluso primero, que una función es una relación que involucra a dos magnitudes que toman ciertos valores numéricos, etc. Bueno, aunque esto no es mentira ni mucho menos, y de hecho el origen está en algo parecido a esto, es verdad que el concepto de función es algo bastante más general, bastante más básico, y que conocer realmente una definición de función o una forma de describir la función que sea más básica nos puede ayudar a entender algunas de las cosas que hacemos luego con ellas, como realmente lo que significa el dominio, lo que significa el recorrido, etc. Entonces vamos a intentar dar una definición de función mucho más básica, de la cual luego podamos extraer lo que ponen los libros de texto y describir las funciones como relaciones entre magnitudes, como un tipo particular de funciones. ¿Bien? Entonces, el concepto de función que vamos a manejar es muy sencillo, y de lo que trata es de establecer parejas. Bien, para nosotros una función lo único que va a ser, al menos en principio, luego iremos acotando un poco este concepto, pero básicamente es un conjunto de parejas en las que el primer elemento no se repite. Si os fijáis, es algo bastante amplio y muy general. Parejas en las que el primer elemento no se repite. Fijaos que tampoco hacemos la especificación de que estas parejas tengan que ser de números, etc. Por ejemplo, si yo tengo estos dos conjuntos de parejas, aquí tendría un conjunto de parejas al que le he llamado F, con tres parejas, y en ellas el primer elemento, 1, 2 y 7, no se repite en ninguna de ellas. Esto sería una función. Sin embargo, este conjunto de tres parejas que he puesto aquí, al que le hemos llamado G, tiene tres parejas igual que el anterior. Sin embargo, el primer elemento se repite en una de ellas. Esto no sería una función. Para nosotros una función es algo tan sencillo como esto. Naturalmente yo puedo escribir conjuntos de parejas de muchísimas maneras. Esta es un conjunto de parejas de números y es una función. Esta, por ejemplo, es un conjunto de parejas de letras y también es una función. Los primeros elementos, que son A, C, H, P, no se repiten y por lo tanto es una función también. Y de todo lo que vayamos a decir sobre funciones vale para todas estas funciones. Lo único que ocurre es que nosotros acotaremos un poquito y nos dedicaremos solamente a funciones en las que los valores que toman las parejas son numéricos, pero realmente no tendría por qué ser así. Podemos complicarlo un poco haciendo más elementos. Fijaros que en este caso, por ejemplo, que hemos puesto 5 parejas, en este caso ya numéricas, hay una cierta relación entre los primeros valores y los segundos valores. El primer valor, en este caso tendríamos 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Parece que hay una relación fija entre el primer valor y el segundo valor. También podremos extender el conjunto a un conjunto, en vez de finito de números, con 5 parejas, perdón, a un conjunto infinito, como este. En estos casos se suele utilizar esta anotación, la de los puntos suspensivos. ¿Qué significan los puntos suspensivos? Bueno, nosotros tenemos aquí una serie de parejas formadas, vamos a leerlas: 0, 0, 1, 1, 2, 4. Si nos fijamos, el primer elemento no se repite nunca. 3, 9, 4, 16, 5, 25. Si nos fijamos un poco, hay una cierta relación entre el segundo término de cada una de las parejas y el primer término de cada una de las parejas. El segundo término siempre es el cuadrado del primero. Y además, en este caso, los primeros términos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, así que yo no tengo ninguna dificultad en inferir cuál es la siguiente pareja. Sería la pareja formada por el 6 y su cuadrado, el 36, y la siguiente, 7 y su cuadrado, 49. Cuando tenemos claro cómo se forman estas parejas, podemos poner los puntos suspensivos, entendiendo o queriendo decir con esto que no hace falta que pongamos más. Ya sabemos cómo se forman todas y que podemos seguir formando todo el rato que queramos, es decir, que tendríamos infinitas parejas. Incluso podríamos complicarlo un poco más, haciendo que esto tirase para el infinito, no solamente por aquí, sino por el otro lado también. Por ejemplo, este conjunto. Si nos fijamos un poco, es muy parecido, este conjunto de parejas es muy parecido al anterior. Parejas en las que no se repite el primer término, menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. El siguiente sería 3, 9, 4, 16, igual que este. Pero también sigue por este lado, por el lado de la izquierda, con números negativos, menos 3, 9, menos 4, 16. Otra vez la relación entre el primer elemento y el segundo elemento es el cuadrado. El segundo elemento es el cuadrado del primero, pero cada vez se complica más la forma de expresarlo así. Si nosotros queremos expresar relaciones, sobre todo entre números muy grandes de parejas o infinitas parejas, utilizando esta notación de describir de forma
explícita todas las parejas, pues se nos complica la vida en cuanto la cosa pasa ya de tener 4, 5, 6, 7 parejas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser intentar darle nombre y nombrar todas las partes que aparecen en todas las funciones, y a partir de esa estandarización de los nombres que vamos a utilizar, intentar inferir alguna manera en la que podamos describir este tipo de conjuntos de parejas de una forma un poquitín más sencilla, por lo menos en los casos en los que se dan estas situaciones, en las que la segunda parte la podemos sacar a partir de la primera haciendo una operación fija. Bueno, tirando de los ejemplos que hemos puesto antes, este de aquí mismo, vamos a empezar a darle nombres a todas estas cosas que aparecen en todas las funciones. Todas las funciones están formadas por parejas. Bien, en todas las parejas hay un primer elemento y hay un segundo elemento, y esas cosas van a tener nombre, un nombre estándar que utilizaremos todos para poder entendernos. Primero, en este curso, o en los cursos de matemáticas, de secundaria, etcétera, solamente nos dedicamos a considerar funciones en las que las parejas tienen valores numéricos, es decir, vamos a olvidarnos un poco, aunque están ahí, lo que hemos dicho antes, de funciones cuyos valores que toman valores no numéricos, como letras o lo que sea, o cualquier objeto. Segundo, al primer término de cada pareja, en este caso el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, le vamos a llamar variable independiente. Esto es un nombre, es un bautismo, y en general utilizaremos para referirnos a ese primer término de cada pareja la letra X, para referirnos de forma genérica. Cuando yo digo la X vale 3, me refiero a que el primer término de una pareja determinada vale 3. En esta pareja yo puedo decir que la X vale 3, en esta pareja que la X vale 4. O mejor dicho todavía, porque el uso de la X no es general, podemos utilizar otras letras. Lo que sí está claro, y lo que sí es fijo, y es un nombre que vamos a utilizar siempre, es que el valor de la variable independiente en esta pareja será 3, en esta será 4, en esta será 2, etc. Bien, más nombres. Al segundo término de cada pareja le vamos a llamar, como no puede ser de otra manera, variable dependiente. Y habitualmente utilizaremos la letra I para referirnos a la variable dependiente. En este caso, las variables dependientes son este 0, este 1. Los valores que toma la variable dependiente son 0, 1, 4, 9, 16. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hablo de la pareja 2, 4, en la pareja 2, 4 la variable independiente vale 2 y la variable dependiente vale 4. Si nos fijamos un poco, en este caso particular hay una relación fija entre el primer término, entre la variable independiente y la variable dependiente. La variable dependiente, luego desarrollaremos esto un poco más, en este caso particular es siempre el cuadrado de la variable independiente. Bien. Además, al conjunto de los valores que toma la variable independiente le vamos a llamar dominio de la función en general. En nuestro caso, el dominio de esta función, dominio de h, sería el conjunto de los valores que toma la variable independiente, es decir, el conjunto de los primeros términos de cada pareja, que en este caso serían el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. El conjunto de los primeros términos de cada pareja, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Eso es el dominio de una función. En particular de esta, constituye esto de aquí. Y del mismo modo vamos a nombrar el conjunto de valores que toma la variable dependiente, es decir, la I, supuestamente, el segundo término de cada pareja. Y eso se van a llamar, habitualmente se llama recorrido, aquí hay más nombres, en muchos sitios le llaman rango, etc. Bueno, en este caso, el recorrido de la función h estaría formado por los elementos 0, 1, 4, 9, 16. Hay que recordar que, aunque en este caso no pase, los elementos del dominio hay uno distinto por cada pareja, porque no se pueden repetir los primeros elementos de cada pareja para que esto sea una función. Sin embargo, en el recorrido sí se pueden repetir. En ningún sitio pone que no se puedan repetir los segundos elementos. Bueno, pues entonces en nuestro caso el recorrido de h sería el conjunto formado por el 0, el 1, el 4, el 9 y el 16. Ni las parejas ni los elementos tienen por qué estar ordenados a la hora de describirlos, simplemente se describen y ya está. Con estos nombres ya podemos pasar a un siguiente paso para poder analizar un poquito mejor las funciones en las que se cumple una relación fija. Bueno, volvamos al ejemplo de antes para desarrollar esto un poco más e intentar encontrar una forma más compacta de describir las funciones
en las que, de forma particular, se cumple lo que hemos dicho antes, que hay una relación fija entre los valores que toma la variable independiente y los valores que toma la variable dependiente. Recordad que esto que voy a hacer vale para cuando esa relación existe. En la mayor parte de las funciones que pusimos en la primera pizarra no existía esa relación, así que bueno, si no se puede, no se puede, pero si se puede, esta forma que vamos a describir ahora va a ser muchísimo más compacta y muchísimo más sencilla, porque nos va a permitir describir funciones con muchas parejas simplemente con una expresión. Bien, entonces, bueno, en este caso, este es el mismo ejemplo que teníamos antes. En nuestro caso, la variable independiente, es decir, la x, toma los valores 0, 1, 2, 3, 4, es decir, ese es el dominio, y para cada uno de los valores de x, como hemos visto antes, la y toma un valor determinado y además determinado por una operación hecha con la x. Es decir, en todos los casos, el valor de la y es el cuadrado del valor que tiene la x. En la pareja 2, 4, el valor de la y es el cuadrado de lo que vale la x, que es 2. En la pareja 3, 9, el valor de la y, que es 9, es el cuadrado del valor que toma la x, que es 3. En esta pareja, el valor de la y, que es 16, es el cuadrado del valor que toma la x, que es 4. Es decir, que podemos decir que en esta función, en todas las parejas se cumple que el valor de la y es el cuadrado del valor de la x. Esta relación, que es válida para todas las parejas en esta función, nos permite saber cómo construir todas las parejas sin necesidad de tener las parejas delante. Si a mí me dicen que yo construyo parejas así y que además las parejas que voy a construir, son la pareja del 0, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4, es decir, me dicen el dominio de esta función es 0, 1, 2, 3, 4, pues yo con esto que tengo aquí escrito tengo exactamente la misma información que arriba, porque con decirme dónde tengo que aplicar esta relación puedo construir todas las parejas. ¿Cuál sería? Recordad que el dominio son los valores que toma la variable independiente, es decir, lo que van a ser los primeros elementos de cada pareja. Cuando quiera construir la pareja del 0, para calcular la y, tendré que hacer esta operación con el 0. Haré 0 al cuadrado y la y me saldrá 0, y ahí tendré esta pareja de aquí. Cuando quiera hacer la pareja del 1, meteré el 1 donde pone x, haré la operación y obtendré la y. 1, 1. Cuando quiera hacer la pareja del 2, meteré el 2 donde pone x, haré la operación y obtendré la y. 2 al cuadrado, 4. Ya tengo mi tercera pareja. Y así sucesivamente. Con esta información tenemos suficiente y es otra forma de describir el conjunto de parejas sin escribir de forma explícita las parejas. A esta forma de escribir la relación que hay cuando existe, recordad que en la mayor parte de los casos no existe, pero a nosotros nos interesan más los casos en los que existe, se le llama expresión analítica o expresión algebraica de la función. Y esto es lo que habitualmente uno se encuentra cuando estudia funciones. Trabaja habitualmente ya desde el principio con funciones que tienen expresión analítica o que tienen expresión algebraica sencilla. Es muy importante que nos demos cuenta que hay muchísimas funciones que no tienen una expresión algebraica sencilla. Si volvemos a la primera pizarra, las primeras funciones que hemos puesto, la de la A, la B, el primer conjunto de tres parejas, no tenían una expresión algebraica sencilla. No había una relación sencilla entre la x, el valor de la x y el valor de la y. Lo que pasa es que estas son más fáciles de trabajar. Por eso en todos los textos de secundaria las funciones que aparecen son de este tipo. Y ya está. Fijaos que es muy importante que para describir la función completa no solamente necesito la expresión algebraica, sino que también necesito el dominio. Si yo no tengo el dominio, no sé sobre qué elementos tengo que aplicar esta operación y no sabré ni siquiera el número de parejas que tengo, así que son importantes las dos cosas. Vamos a hacerlo con otra de las que hemos visto que tenía relación. Vimos esta, la que tenía los puntos suspensivos. En este caso, si os fijáis, la relación es exactamente la misma. El valor de la y se obtiene elevando al cuadrado el valor de la x. 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Aquí la diferencia está en que yo esta relación igual a x cuadrado, el valor de la variable dependiente es el cuadrado del valor de la variable independiente, no solamente la voy a aplicar a los números 0, 1, 2, 3, 4, sino que lo voy a aplicar al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, y estos puntos suspensivos me indican que lo voy a seguir aplicando al 5, al 6, al 7, al 8, es decir, que en este caso mi dominio, el dominio de la función g va a ser este conjunto, 0, 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos. Este conjunto no es otro que el de los números naturales.
Es decir, que yo puedo decir que esta función tiene esta expresión analítica con este dominio. ¿Correcto? Fijaos que tenemos la misma expresión analítica para dos funciones que son distintas. Su diferencia está en a qué números le aplico esta operación, es decir, en los dominios. Del mismo modo, la última que pusimos, esta que la hemos llamado h, y que tenía los puntos suspensivos por los dos lados. Otra vez, obtener el valor de la y no es nada más que elevar al cuadrado el valor que tengo en la x, es decir, la expresión analítica vuelve a ser esta. Sin embargo, lo que cambia ahora es el dominio. El dominio son los valores, en este caso de h, son los valores a los que voy a aplicar esta operación, es decir, los valores que toma la primera parte de cada pareja, la variable independiente. Y en este caso esos valores son todos estos, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2. Me sale un conjunto distinto de parejas, que incluye a estas, pero que tiene más parejas por el otro lado. En este caso, este conjunto no es nada más que el de los números enteros. Así que puedo decir que esta función es la que tiene esta expresión analítica o algebraica con el dominio en z, en los enteros. Una cuestión de notación que es importante: a veces la expresión algebraica, en vez de escribirse así, con la y igual a x cuadrado, se suele escribir así, como y igual a la operación que yo tengo que hacer con la x. Y eso se señala mediante esta notación. Es decir, este f con un paréntesis, una x y un paréntesis, que se lee f de x, que en este caso sería, como la función se llama g, sería g de x, y en este caso, como la función se llama h, sería h de x, es otra forma de describir la función. Normalmente nos la vamos a encontrar así escrita: la operación que yo hago con la x, que es lo que simboliza este símbolo, para obtener la y, es esta. Y así nos lo vamos a encontrar muchas veces. En este caso nos aparecería así: g de x, la operación que hago con la x para obtener la y es esta. Y aquí exactamente igual: h de x, la operación que hago con la x para obtener la y es x cuadrado también. Lo que es muy importante que nos demos cuenta es que tenemos funciones que son distintas, aunque tengan la misma expresión analítica. Para que dos funciones sean iguales tienen que tener la misma expresión, si tienen expresión analítica, que no tienen por qué tenerla. Para que dos funciones con expresión analítica sean iguales, tienen que tener la misma expresión analítica y el mismo dominio, porque si no, las parejas que me salen son completamente distintas. Bueno, todo eso está muy bien, pero todos estamos hartos de encontrarnos con funciones en las que nos dan la expresión analítica o expresión algebraica, como en este caso, que hemos elegido una función con la misma expresión algebraica que el ejemplo que hemos puesto antes, pero puede ser cualquiera, y no nos especifican absolutamente nada del dominio. Hemos dicho antes que para que la función esté perfectamente bien especificada, tienen que darnos la expresión algebraica si la tiene y el dominio. Si no tuviese expresión algebraica, pues me tienen que señalar todas las parejas para que esté perfectamente bien caracterizada la función. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos dan una función y no nos describen el dominio o no nos especifican el dominio? Bueno, esto realmente es consecuencia de un convenio tácito que no está escrito en ningún lado, pero que realmente todo el mundo sigue. Bien, nosotros entendemos, y a partir de este momento vamos a entender en estos vídeos, que cuando nos hablan de una función sin especificarnos el dominio, se sobreentiende que el dominio al que se refiere son todos los números para los cuales es posible hacer esta operación. Si os fijáis en los que hemos hecho antes, en las operaciones que hemos hecho antes, todos los dominios estaban formados por números para los que era posible perfectamente hacer la operación. Yo podía elevar al cuadrado el 2, el 3, el 5, el menos 1, el 0, me daba exactamente igual. Entonces, en cada caso, en cada una de las funciones, me especificaban un dominio determinado, y a partir de ese dominio yo sacaba todas las parejas o hacía lo que tuviese que hacer con la función. Cuando me plantean una función sin especificarme el dominio, entonces el dominio pasa a ser trabajo mío, por decirlo de alguna manera. Es decir, el dominio ahora va a ser cualquier número con el que yo pueda hacer esta operación. Es decir, si a mí me ponen una función como esta función va a tener naturalmente infinitas parejas, porque yo puedo hacer esta operación con un montonazo de números, vamos, con infinitos, pero no solamente con los que he puesto antes. Por ejemplo, una función con esta expresión algebraica, yo sé perfectamente cuál es la pareja del 2. La pareja del 2 es el 4, que es hacer la operación de elevar al cuadrado el valor del primer elemento de la pareja. El 2 es la x, y para obtener la y tenemos que hacer esta operación que nos indican aquí. Sé perfectamente cuál va a ser la pareja del menos 7.
Pues la pareja del menos 7 va a ser el 49, que es el resultado de elevar menos 7 al cuadrado. Estas dos parejas estaban incluidas en la función que hemos llamado h en la pizarra anterior. Pero es que aquí en esta función también estarían incluidas parejas como esta. 0,8, 0,64, que no estaba en ninguna de esas funciones. ¿Yo puedo hacer esta operación con el 0,8? Sí. Pues por lo tanto, si no me dicen nada del dominio, el 0,8 está incluido en el dominio. También me vale esta pareja. Yo puedo hacer elevar al cuadrado en un séptimo perfectamente. Puedo elevar al cuadrado muchísimos números. De hecho, depende del curso que estemos, que habremos ampliado el concepto de número hasta llegar a los números reales, pues podemos decir mucho sobre el dominio de esta función. Pero en general, sin meternos en los conjuntos numéricos, en este caso particular, como yo puedo hacer esta operación con el número que yo quiera, el dominio de esta función así especificada sería todos los números. Sin embargo, en una función como esta, la cosa no sería igual. Otra vez, si a mí me plantean la función sin especificarme el dominio, me pueden preguntar por cuál es ese dominio. Y yo sé que si no me han especificado el dominio, eso significa que el dominio estará formado por todos los números para los cuales yo pueda hacer esta operación. Y ahora yo tengo que pensar en qué situaciones puedo hacer esta operación. Elevar al cuadrado, sé que puedo elevar al cuadrado cualquier número por raro y feo que sea. Otra cosa es que no sepa elevarlo al cuadrado o que sea muy largo, etc. Pero en el caso de una división, yo no puedo hacer una división con cualquier número. Yo puedo dividir cualquier número entre cualquier otro siempre y cuando el divisor no sea 0. Yo no puedo repartir entre 0 personas nada. Entonces, esta operación la puedo hacer con cualquier número. Yo puedo sustituir aquí la x por el valor que yo quiera y hacer esta operación siempre y cuando este denominador, que es lo que hace las veces de divisor, no sea 0. Este denominador se hace 0 cuando, este denominador que es este, se hace 0 cuando la x vale 1. Por lo tanto, yo tendría que decir que el dominio de esta función son todos los números, y dependiendo del curso que estemos, esto lo expresaremos de una manera o de otra, los números, excepto el 1. El 1. Porque precisamente con el 1 no puedo hacer la operación. Es decir, que por un convenio más o menos tácito, el hecho de que no nos especifiquen el dominio pasa a dejar en nuestro tejado la pelota de calcular ese dominio y de saber manejar cómo se hacen estas operaciones para poder describir precisamente ese dominio y para qué valores puedo sustituir y para qué valores no. El desarrollo de esto ya irá de forma particular para cada curso. En cuarto lo haremos de una manera, en segundo y en tercero lo haremos de otra. Y con esto terminamos este vídeo general completamente básico relacionado con la definición de función. Si os habéis enterado de algo, ya sabéis, darle al like o suscribiros al canal para poder recibir los avisos de los vídeos que se van publicando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.